Tinken. Perfecto. Muy bien. Dándole ya la bienvenida a los que nos siguen por el video. Que cada uno lea 2 versículos y vamos a llegar hasta el 34 a partir del 28. ¿Ok? 28 hasta el 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Lo veo completo? El 29 también, 2 cada uno. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ha venido para atormentarnos antes de tiempo? 30. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios les rogaron, diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. 32. 22. 32. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí todo el hato de cerdo se precipitaron en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Seguimos, 33. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. 34, otro que lea. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Wow. Miren qué impresionante este pasaje. Yo tenía preparado aquí, a ver si lo puedo poner, déjenme ver, un pequeño mapa. Déjenme ver. Ahí está. Aquí. Para que ustedes entiendan básicamente qué era lo que había pasado. Ustedes van a recordar, o deberían recordar, que Jesús había ido a Capernaum. Sí, perdón. ¿Qué tú querés? Enfocado acá. ¿Lo qué? Para enfocar ahí lo que te mando. Oh, perdón. No, sí, tenés razón. Buenísimo. No sé si se ve algo. Oh, muy bien, ¿no? Pero vos estás clarito. Para algo sirve. No, tu serví bastante. Está clarito. Muy bien, está muy bien eso. Muy bien. Quería darles esto. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante esto? Me parece importante porque a veces no tenemos idea de lo que estamos hablando. Dije, ¿será que la gente entiende? Porque yo les he ido diciendo en términos de distancias y medidas, pero no sé si todos entienden lo que realmente está pasando. Este es el entorno de la vida de Jesús. Ese es el radio de 100 millas a la redonda que Jesús se movió toda su vida. ¿Verdad? O quizás menos. Estoy dando 100 millas, me parece que estoy siendo muy generoso. Pero supongamos que sí. El punto es que Jesús estaba, ¿se acuerdan que Jesús había ido a Capernaum? El sermón de la montaña había ido arriba más de Corazín, había pasado por Corazín. ¿Se acuerdan que él le dijo a Corazín que la maldijo? Que está hasta el día de hoy, habíamos estudiado eso. Entonces todo esto se da en este transcurso. Debería tener los láser. Tengo uno por ahí, pero no sé ni dónde anda. Llegó a Capernaum, donde él estaba con Pedro y después donde prácticamente fue su base, una de las ciudades más importantes. Y cruzaron el mar donde Jesús calmó la tempestad. Este es el mar donde Jesús calmó la tempestad. Ese mar, todo alrededor está rodeado. Y yo tenía otro mapa, pero carga muy lento y dije, no, me voy a perder mucho tiempo. Donde muestra las montañas alrededor del mar de Galilea y por qué ese cambio climático produce tormentas tan grandes alrededor del mar de Galilea. Jesús calmó la tempestad en ese mar y seguramente hizo ese viaje hasta aquí. De hecho, los escritores van a hablar más de Gergesa, o yo no me acuerdo cuál es el nombre, lo vamos a ver ahora. Otro de los nombres que se usa para esta ciudad.
Dice que llegó a la región de Gadara. Es muy poco probable que haya llegado a la ciudad de Gadara como tal, aunque el demonio es reconocido como gadareno, porque toda esta zona era reconocida como la región de Gadara. Es muy probable que se hayan encontrado con estos demonios mucho más cerca, el lugar que es mucho más montañoso, donde vivía un pueblo, en la época, un pueblo predominantemente gentil. La gente donde estos vivían, y vivían muchos judíos que habían abandonado su fe judía y que estaban mezclados y viviendo de una manera deplorable. De hecho, nosotros vemos la descripción que nos da las escrituras de la zona, que es una zona que repleta de cuevas y de tumbas donde vivían esta gente. Entonces, tengan idea que esto es lo que está pasando. Llegaron seguramente a la noche, después de la tormenta, y en la mañana siguiente Jesús va a emprender su camino, ¿verdad? Para predicar aquí. Recuerden que Jesús va a ir a toda la sección de Decápolis, después vamos a llegar ahí, donde Jesús viene hacia esta dirección, y aquí también Jesús va a hacer muchos milagros, ¿ok? Más o menos quería ponerle esto para que ustedes tuvieran una idea de qué estamos hablando, porque digo, no sé, estamos hablando tanto de esto. Toda nuestra historia, con este mapa nosotros podemos terminar los evangelios. Todo va a pasar aquí, alrededor de lo que ustedes ven en ese mapa. Yo voy a tener que sacar esto porque yo llego del mismo lugar. Y voy a girar esto, sí, no me voy a olvidar. Pero quería que ustedes, más o menos, dentro de lo que es el mapa de la tierra o del ministerio de Jesús, o de cómo era la tierra en los 10 días del ministerio de Jesús. Aquí vamos a hablar de, incluso lo tiene marcado aquí, sana a un endemoniado, los demonios entran en los cerdos, posible ubicación, Gadara, aunque la mayoría asegura que en realidad no fue bien Gadara, sino que fue mucho más cerca del mar. Eso no importa, pero simplemente para que ustedes tengan una idea. Esta distancia acá, estamos hablando de ¿cuánto? De 15 millas, no sé si llega. 12 millas. ¿Ok? Es un mar pequeño, pero que tiene una fuerza tremenda. Y alrededor del mar de Galilea, todo el ministerio de Jesús se va. Ustedes, los del video pobres que estaban tan contentos con ver un mapa, tienen que volver a mirar mi cara, pero no tengo más remedio. Dicho esto, quisiera hacer unas apreciaciones con relación a este pasaje, ahora que los ubiqué geográficamente, y algunas cosas espectaculares que vemos en este pasaje. Fíjese que Mateo empieza hablando inmediatamente que llega a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vamos a comparar la narración, por ejemplo, de Marcos con relación a esto. Perdón, puse mal, es esta la narración. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Por eso les decía que muchos aseguran que el encuentro fue prácticamente inmediato. Y no podemos dejar de detenernos un segundo ahí, y antes de meternos en la exégesis del pasaje y de lo tremendo que la Biblia nos regala en todas estas todas las enseñanzas que vamos a obtener de este pasaje. Y es el hecho de que Jesús los está llevando a los discípulos a un enfrentamiento directo con el mal. Ellos van a ser testigos. Recuerden que en el final del versículo anterior, o del evento anterior, para no hablar de versículos, ellos se habían asombrado. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Es cierto, Jesús los lleva a la prueba, los enfrenta a su necesidad, les hace una revelación de su poder, les hace una demostración de su soberanía. Hablábamos la semana pasada de esos 3 aspectos, ¿verdad? El aspecto de fe, el aspecto de la confianza, el aspecto de la soberanía. Hay una revelación de la grandeza del poder de Dios, y hay una escuela por la que Jesús está llevando a sus discípulos. Recuerden, hablábamos cuando empezamos a enseñar sobre el tema de la tempestad y el enfrentamiento a la tempestad, y es que ellos se enfrentaron a esa tempestad por causa del llamado. Pero la tempestad y la revelación del poder de Dios tienen un propósito en la vida de los discípulos. Jesús está formando hombres que después van a enfrentar miles de tempestades en la vida. No todas físicas, pero todas tempestades. El entrenamiento, ese acto de Dios, o esa acción de Dios
de en una forma amorosa pero firme, permitir el dolor, no evitar la tormenta en nuestra vida, cosa que Él podría hacer, porque Jesús podría haberse levantado, recuerden, y bien empezó el viento y el mar a soplar para poner aquel mar en calma. Pero ¿cuál hubiera sido la reacción de los discípulos? ¿Cómo sería tu reacción si un día vas caminando y te bajas en la orilla y salen estos dos hombres a tu encuentro? Miren la descripción que nos da Marcos, que es mucho más detallada y elocuente que la de Mateo. Mateo dice que eran feroces en gran manera. ¿Qué tan feroces eran? Bueno, está hablando de algo de película, de Hollywood. Miren qué tan feroces eran. Dice que enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, y aquí habla un hombre, uno de estos endemoniados. Era, dijera Gigi Habla, era más endemoniado que el propio diablo. Nadie podía darle. Exactamente, fíjense el estado que este hombre estaba. Ahora, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Fíjese qué interesante. ¿Dónde había hecho su morada este hombre? En los sepulcros, entre los muertos. Vivía en las cavernas donde ponían, y ustedes saben que en la época los sepulcros no eran aquellos cuadrados donde ponían los cajones, se usaban las catacumbas y las cuevas, los lugares donde, de hecho, de ahí es donde se encuentran la mayoría de los restos de la antigüedad. Ese hombre vivía entre ellos, pero además nadie podía atarle ni aún con cadenas. Miren, ahí lo tenemos. Dice Marcos, y ahora estoy en el versículo 4 del capítulo 5, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ahora miren qué tremendo que es esto. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Mateo dice que eran feroces en gran manera, o sea, no solo se atacaban a ellos, ¿verdad? Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, estamos hablando del camino al mar, un camino absolutamente necesario. Estos hombres habían causado ya una condición incluso en toda la región, al punto que el pueblo no se animaba. Recuerden que gran parte de esa gente tiene solo dos maneras de vivir. La manera en la tierra era muy escasa, o eran pastores de otro, o hacían alguna cosa, algún servicio de los que se podían hacer en la época, ¿verdad? Entre piedra y madera, aunque carpinteros y pedreros no era cualquiera tampoco, porque había que saber trabajarlo, y a menos que hubieras crecido en una familia así, lo único que te quedaba era la esclavitud, sobre todo bajo el Imperio Romano, o la pesca. Ahora, recuerden que estos señores están justamente en el camino al mar. O sea, eso ya generó una condición en la propia región, en el propio lugar. Esta gente ya vivía en esa condición, pero además es indudable que esta gente vivía en una condición precaria y de fe. Dice, Gabriel, ¿cómo podés saber eso? ¿No será que ellos eran buenos y tenían a dos endemoniados? Bueno, hay dos elementos fundamentales que te van a mostrar que esta gente vivía separada de Dios y en un estado muy similar a lo que estos dos endemoniados vivían. Y vamos a llegar ahí. Y ustedes ya se deben estar dando cuenta de qué dos elementos estoy hablando, que son muy, muy, muy evidentes. Pero déjenme esta mañana concentrarme, además ya son 11:23, el tiempo pasa como cohete. Déjenme en esta mañana concentrarme con este hecho y enlazarlo con el hecho anterior. Los discípulos vienen de ver al maestro pararse en la barca. Señores, en una barca que la montaña rusa de Olive Garden, de Busch Garden. Bueno, la montaña rusa que me pasa en Olive Garden es cuando como mucho chicken parmesano, pero pasa en mi estómago. Está en el medio del mar, se pone de pie. Ahora, por favor, usen su imaginación, ya que la usan para cualquier pavada. Usen su imaginación para ver a Jesús, me están viendo solo la panza, para ver a Jesús pararse en el barco, después que le dice, pero qué manga de... Y todo, lo que quiera, decirle lo que quiera. Están muertos de miedo. Ya hay un mal olor en la barca. Saquen sus propias conclusiones. Pararse y decir, ¡cállate!
Y a veces ni nuestros hijos nos obedecen cuando le decimos cállate. Triste pero cierto. Brutalmente honesto. A veces digo a mis hijos cállate y se matan de la risa. Y la mujer no. No, mi mujer ya. Yo ya dije que en mi casa mando yo cuando mi mujer no está y ella sale poco y cuando sale me lleva. Estoy frito. Para que nunca mande. Exacto. Pero Jesús, ahora usen imaginación, ahora que se ven tantas las películas. Cállate, enmudece. Y una de las cosas que yo no llegué a decir es que Jesús no solo cambió el clima, cambió las propias leyes de la física. Porque dice que el mar quedó completamente tranquilo, no había ni olas. Y algo que pasa aun cuando la tormenta se calma es que el mar queda revuelto. El mar demora horas. Ustedes van a ir al otro día de un huracán y el mar sigue. Eso es efecto, que son las leyes de la física que yo no voy a explicar porque voy a meter la pata acá. Jesús no solo es soberano, que es el gran problema de los ateos, o uno, es que las leyes de la naturaleza son inquebrantables. Claro, para la naturaleza y para los que vivimos debajo del poder de la naturaleza, pero no para el creador de la naturaleza, que puede, sin respetar las leyes, hacer que las cosas sucedan. Ese es nuestro Dios. Jesús había calmado el mar al punto, esos marineros sabían lo que pasaba después de la tormenta, cuando se encuentran en la barca, quietita, el mar calmo como si no hubiera pasado nada. Ellos entran en ese asombro que ustedes ven en el versículo final. Se maravillaron. Ahora, quiero aclararles algo. Esa palabra se maravillaron es una palabra tramposa en las Escrituras. ¿Por qué? Está lleno de gente en las Escrituras que se maravilló, pero no fue transformada. Ustedes van a encontrar muchas veces que la gente entra en el asombro del poder, pero no en la humillación de la soberanía y el señorío de Dios. Y ahí es donde la gente se pierde. Pero estos hombres acaban de ser testigos del poder de Cristo. Y ese es el propósito de Dios en la prueba, mostrarte su grandeza para hacerte fuerte para las batallas de la vida, para que puedas permanecer firme. No hay un solo indicio, y créanme, seguramente lo hubieran contado, de que los discípulos entraron en pánico con el endemoniado, como estaban en pánico con la tormenta. ¿Por qué ustedes creen que eso pasó? Es posible que no lo hayan narrado, es que algunos tuvieran miedo. Miedo normal hubo, pero el pánico escénico que tuvieron en la barca no lo tenían. Salieron de la barca con buenas notas. Exactamente. Salieron de la barca con una nota alta. Este Dios es soberano, poderoso. Este no está jugando aquí. Y si bien la prueba tiene todos los propósitos del quebrantamiento personal que ya estudiamos con detalle en todo el proceso que estudiamos, que tuvimos como 10 domingos estudiando el pasaje anterior, hay otra lección grande que Dios te quiere dar y Él te va a mostrar en tu victoria al final de la prueba que Dios es mayor que todas las tormentas de la vida y que duran hasta el día que Dios determina. Y en esta lección de soberanía sobre el clima y las leyes de la física, en este pasaje vamos a encontrar otra lección de soberanía de Dios con relación al mal, dicha por los propios demonios. Así que los voy a dejar con la espina y les voy a pedir que sigan leyendo. Y cuando lean este pasaje, quiero pedirles que lean Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20 y Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. De los tres vamos a sacar verdades preciosas que nos van a ayudar a entender profundamente este pasaje. No quiero ni entrar hoy en la pregunta de los demonios, simplemente quiero mostrarles, para terminar, esa descripción de un hombre. ¿Ustedes creen que un hombre normalmente puede hacer eso? Un hombre puede romper cadenas y nuevamente ponérsela y rompérsela. La Biblia es tan abundante en las enseñanzas y en las revelaciones que nos da con relación a la realidad, al poder, a la naturaleza del mal contra la que peleamos. Claro, en ningún sentido para que nosotros nos quedemos, ¡ay, qué grande, qué fuerte, qué miedo! En ningún sentido es el propósito de eso. Al contrario, el propósito de Dios en cada uno de estos testamentos que nos deja es que podamos entender que nosotros no estamos peleando con la suerte mala o negativa o con una energía
negra que va tomando las calles y que sin sentido o razón se va metiendo debajo de nuestras puertas. Tanto en este pasaje de Mateo 8 y Lucas 8, como en el pasaje de Lucas 11, que también Jesús hace una liberación, y en otras importantes, la intención clara de las Escrituras es darnos una descripción de su esencia, de su poder, de su realidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que esa es nuestra lucha. Incluso Pablo, cuando hace su exhortación a la iglesia de Éfeso, o la iglesia en Éfeso, de la realidad de la lucha espiritual, hace una descripción de un reino hasta preparado para combatirnos, organizado para combatirnos. Esto no es para que nosotros nos llenemos de como esos cazafantasmas que se pasan haciendo guerra espiritual y después terminan haciendo una película de imaginación que no tiene ningún sentido, sino para la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual que hace que tú entiendas que tú tienes una lucha contra seres llenos de odio, inteligentes, que tienen un grado de poder sobre nosotros y sobre los cuales, o contra los cuales estamos peleando constantemente, no solo cuando ellos poseen a una persona y quedan en evidencia, sino cuando están tentándote, cuando están sembrándote pensamientos de enojo, de rabia, de ira. Son seres que en su esencia lo que producen o lo que desean es la destrucción. Tú sacás, o tú no podés sacar esa realidad de la ecuación cuando tú estás viviendo situaciones como las que vivimos esta semana. Los demonios de Gadara no fueron enviados al abismo y son espíritus inmundos. Probablemente sigan viviendo en la misma región, pero que están vivos no me cabe la menor duda. Hoy no tientan con sepulcros y con grillos, seguramente hoy tientan con maldad, con pornografía, con juegos de guerra. Satanás sigue teniendo, cuando digo Satanás no me refiero a la persona del diablo como tal, sino a su imperio. Sigue teniendo poder sobre los hombres y sigue produciendo lugares como Gadara, tan entregados al mal, que tener a estas dos personas se hace normal. Amén. Vamos a prestar atención. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y por tu espíritu que nos revela tu palabra. Yo quiero pedirte una vez más en el nombre de Jesús que nos ayudes. Tenemos una guerra espiritual y vamos a empezar a estudiar algunos aspectos muy importantes de ella. En la realidad y en el enfrentamiento tan gráfico como en ninguna otra parte de las Escrituras, el endemoniado o los endemoniados de la región de Gadara tienen un enfrentamiento o tuvieron un enfrentamiento contigo que nos dejan demasiadas enseñanzas como para pasarlas por alto. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que en tu misericordia y en tu amor nos ayudes a aplicar estas verdades a la batalla que todos nosotros, no contra personas poseídas quizás, sino contra algo mucho peor, una sociedad poseída en su mente por las ideas de estos mismos demonios. Ten compasión de nosotros y ayúdanos a permanecer firmes como nos exhorta el apóstol Pablo y como nos enseñó Jesús. Gracias, porque en ti hay poder y autoridad contra el mal. Y es tu iglesia la que la ejerce. Ayúdanos a vivir en victoria y a llevar esta victoria a aquellos que están en oscuridad, como tú nos enseñas en este pasaje. Amén. Y amén. Amén. Que Dios los bendiga.